Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de Luces para el Alma, un programa auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena y que busca llevar el conocimiento de la doctrina espírita a todos. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Roxana Jauregui, quien viene de la Federación Espírita de Bolivia. Ella es trabajadora del Centro Espírita Hogar Espírita Martín de Porres en Santa Cruz. Agradecemos tu presencia aquí. Gracias, Víctor. Yo realmente feliz de tener esta bella oportunidad de estar nuevamente en el Centro Espírita Juana de Ángelis en Cartagena, tan bien acogida como siempre. Gracias. Mil gracias por la asistencia. Y hoy tenemos un tema muy interesante a desarrollar, como es la cultura espírita. Realmente la cultura es lo que nos identifica a cada uno de nosotros. La cultura es nuestra identidad, son nuestras tradiciones, son nuestras costumbres. Y lo interesante de la palabra costumbre es que tiene una connotación también con el término moral. Y la moral es la regla de proceder del ser humano. Por eso cuando hablamos de cultura espírita y nos identificamos como espíritas, tenemos una serie de conceptos, conocimientos que sería muy bueno desarrollar, porque a través de ellos nosotros nos presentamos al Consolador, que es la doctrina espírita, ante el mundo. Uno de estos primeros conceptos tiene que ver con el término espiritismo o doctrina espírita. ¿Qué nos podrías hablar al respecto? Bueno, efectivamente, Víctor, hay una cultura dentro del movimiento espírita en el mundo. La doctrina espírita nos muestra, por ejemplo, la palabra espírita o espiritista, una palabra acuñada, creada por el codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, que nos muestra originalmente el sentido doctrina espírita. No es lo mismo que espiritualismo, es la doctrina espírita con la palabra espírita específicamente llevada a nosotros. Ha habido y hay algunas confusiones con relación a eso, pero definitivamente quien creó esa palabra fue el codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec. Eso es muy interesante lo que nos dices, porque muchas personas piensan que la palabra espiritismo es una palabra que ya tiene más de 4.000 años de antigüedad, sí. Y no es cierto. Fue acuñada en el año 1857, ¿verdad?, con la publicación del libro de los espíritus. Este libro tiene algo muy interesante, que es el concepto de Dios, porque a partir del concepto de Dios vamos a definir muchas situaciones en nuestra existencia. ¿Qué piensa la doctrina espírita de Dios? Bueno, el libro primero, el libro de los espíritus que tú mencionabas, nos da una amplia explicación acerca de Dios, de las leyes de Dios, y el concepto maravilloso que está en la primera pregunta de este libro primero, del libro de los espíritus, las causas primeras, es que Dios es la causa de todo, es el principio de todo, es el origen de todo. Y ahí podemos verificar que con este concepto tan profundo, que a veces es difícil de entender inicialmente, ya sacamos de la idea o salimos de la idea de considerar a un Dios antropomórfico, de pensar que Dios tiene una forma humana. No, Dios se manifiesta hacia nosotros a través de las leyes divinas, las leyes naturales, y es el creador de todo en el universo. Sí, y entre esos es el creador de los espíritus, sí, o almas. Este también es un tema muy importante, porque muchas religiones no han definido realmente qué es lo que es espíritu o alma, y que lo llevan muchas veces al campo de la superstición. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina espírita al respecto? Bueno, es muy amplio el concepto, sería muy extensa la explicación, pero para hacerla de manera resumida, podríamos decir que espíritu es la individualización del ser, nosotros, todos los seres humanos,
y que hay una diferencia que Kardec pedagógicamente nos invita a tenerla. Espíritus serían aquellos que están momentáneamente desencarnados, que no tienen el cuerpo físico, y alma, que compone ya el espíritu, perispíritu y cuerpo físico, para designarnos. No somos almas, nosotros somos almas en un momento específico necesario de estar reencarnados. Los espíritus desencarnados serían lo que llamamos espíritus errantes, que es otro término muy particular de la doctrina espírita, que denomina a todos los seres que necesitamos todavía el proceso de la reencarnación para perfeccionarnos y llegar a un nivel óptimo de conocimiento moral, intelectual, a la perfección que todos buscamos. Es muy interesante el trabajo de Allan Kardec al crear términos nuevos para realidades que anteriormente eran tomadas por otros, tenían otras acepciones, y así distinguir toda la verdad, estas verdades espirituales. Cuando uno habla de espíritus, también debe hablar de inmortalidad. ¿Para qué la inmortalidad dentro de la doctrina espírita? Bueno, este ya es un tema que nos lleva a la parte del consuelo que nos trae la doctrina espírita, ¿no? Nosotros, la doctrina espírita, la tercera revelación, la ampliación de la verdad de Dios, nos demuestra que la inmortalidad existe, que nosotros tenemos una vida hacia eterna, ¿no? Hacia adelante, que cuando morimos o desencarnamos, la vida continúa, que tenemos muchas oportunidades, que el proceso de la reencarnación es el que nos ayuda y nos permite el progreso. Entonces la inmortalidad nos demuestra que nosotros no desaparecemos en general. Nosotros no, al separarnos unos de otros cuando hay efecto físicamente, no quiere decir que ya no existimos más. Somos permanentes, somos inmortales, estaremos siempre, porque somos creación de Dios y somos inmortales, definitivamente individualizados e inmortales. ¿Y eso qué relación podría tener, Roxana, con el término que utilizan otras concepciones religiosas como vida eterna? Bueno, es una relación válida, porque la vida eterna es realmente una sola vida. La vida del espíritu, ¿verdad? La vida del espíritu, y hay mucha similitud en algunos conceptos con otras religiones en las que sí se considera la vida eterna, pero el concepto y la claridad de la reencarnación nos ayuda a verificar que nosotros somos únicos y que la vida es eterna a pesar de las reencarnaciones diferentes que tenemos en cuerpos diferentes, pero el espíritu es único. Entonces, cada vez que estamos en un cuerpo, ¿a eso qué lo llamaríamos? ¿Existencias? Sí, diferentes existencias, reencarnación, que es el mismo espíritu que en su proceso de progreso va necesitando las diferentes experiencias reencarnatorias para lograr los objetivos de la felicidad, el bien, el amor. Entonces, eso va unido a la vida eterna, ¿no? Y a la inmortalidad, porque nosotros vamos y venimos. Nuestra casa, nuestro origen, nuestra morada principal es el mundo de los espíritus, no exactamente el lugar donde estamos, ¿no? Ahora estamos en esta reencarnación de manera momentánea. Por eso es que es tan consoladora la doctrina espírita. Los sufrimientos, dolores que hoy tenemos son válidos, necesarios, educativos, porque buscamos la felicidad que ya un día será eterna. Aquí aparece un término también muy interesante, como es el de la erraticidad. Cuando yo llegué a la doctrina espírita me llamaba mucho la atención este tema, este término. Sí. ¿Qué piensas tú de la erraticidad? La erraticidad efectivamente trae ciertas confusiones, ¿no, Sí. Víctor? Y yo también sentí lo mismo cuando llegué a la doctrina espírita, porque hay un concepto medio diferente o una acepción diferente a la palabra, y la doctrina espírita considera que la erraticidad es el momento en que el espíritu, estando desencarnado,
está en un proceso también de aprendizaje en el mundo de los espíritus, en la situación y en la condición en la que se encuentre, pero que necesita para lograr y para alcanzar el objetivo final las diferentes reencarnaciones. O sea, cuando no estamos encarnados, estamos como espíritus errantes, a no ser, excepcionalmente, aquellos espíritus que ya alcanzaron la pureza relativa, como Jesús. Muy interesante este tema. Aparecen otros términos en la cultura espírita, en ese espacio de la erraticidad, como son los lugares donde los espíritus moran, donde viven. Y uno de estos lugares es el umbral. ¿Qué información se puede tener al respecto? Bueno, el umbral son los términos que realmente cuando vamos conversando, Víctor, uno se va dando cuenta, ¿no? Son palabras muy válidas para la explicación de la doctrina espírita, que en el caso del umbral sería un lugar de momentánea estadía, en nuestro caso general de nuestro planeta, que no es agradable, ¿no? Es un lugar de todavía sufrimiento porque nosotros estamos en un proceso de evolución que es bajo, todavía bajo. Entonces el umbral sería el lugar donde vamos de manera momentánea por las pasiones, las dificultades que nos caracterizan y que y que no es para siempre, ¿no? Ahí está la gran diferencia con el llamado infierno. Ese concepto de infierno, de penas eternas, está erradicado, está eliminado dentro de la doctrina espírita, porque nada es eterno. Nosotros permanentemente progresamos, evolucionamos, avanzamos, cada uno al ritmo que le es propicio, pero nadie se queda y se quedará eternamente en un lugar como ese, ¿no? Sí, esto nos conecta también con las informaciones que se tienen con respecto a la ley de causa y de efecto. ¿Por qué a veces no se entiende bien? Porque hay algunas personas que hablan de karma, pero los espíritas hablamos de ley de causa y de efecto. ¿Qué diferencias hay dentro de nuestro lenguaje como espíritas? Sí, la palabra karma tiene un sentido muy tajante, ¿no? Muy determinista, muy determinante, de que yo maté y reencarnaré sin el brazo que utilicé para morir, una cosa así muy... Pero no es un término espírita. No es un término espírita. Lo más adecuado dentro de la doctrina espírita es utilizar la ley divina de causa y efecto. Lo que hago tiene una consecuencia. Hago bien, la consecuencia de ese actuar será bueno. Me equivoco, cometo errores, hago mal, tendré consecuencias también en ese sentido, pero con una característica de no ser determinante ni ser punitivo, sino educativo. O sea, dinámica. Dinámico y educativo, ¿no? Porque lo que hice mal lo tengo que aprender de nuevo, lo tengo que intentar de nuevo, y eso es un proceso educativo, causa y efecto. Sí, siembra y cosecha, ¿no? Sí, estos términos son muy interesantes porque el mismo Maestro Jesús nos enseñó, ¿sí? Cuando él comentaba que de la multitud de pecados, o sea, la multitud de errores, serían perdonados porque mucho amó. Exacto. ¿Sí? Y eso es un término muy interesante, o sea que nosotros podemos transformar esa ley de causa y efecto a través de nuestras buenas acciones. Esto definitivamente viene a ser una idea consoladora. Y ya que estamos hablando del Maestro Jesús, también dentro de la cultura espírita reconocemos a Jesús también. Somos cristianos. Mucha gente no sabe que los espíritas somos cristianos, que seguimos los valores que enseñó Jesús. Exacto. ¿Quién es Jesús para la doctrina espírita? Bueno, Jesús, el Espíritu de verdad, dentro de la doctrina espírita, es el guía de nuestro planeta, es quien con su llegada, es un espíritu ya superior de manera relativa, él alcanzó
el grado de superioridad que todos un día alcanzaremos, porque también ha sido creado por Dios, simple e ignorante, y llegó a un proceso de perfección relativa y ha sido designado como nuestro guía. Ese es lo bello de la explicación, la claridad que la doctrina espírita nos trae al saber que un hermano mayor nos muestra el camino. Llegó hace más de 2000 años a mostrarnos este proceso, este camino, y la doctrina espírita tiene la facultad de, a través de la razón, llevarnos a entender el mensaje de Jesús. Y el libro, uno de los libros de la codificación, el Evangelio según el Espiritismo, tiene amplias explicaciones para entender a profundidad, en el momento adecuado en el que estamos, a Jesús, su misión, su presencia, su cercanía con nosotros, porque Él nos ama, porque todos llegaremos a ese amor universal que Jesús nos muestra, y que definitivamente aquí sí es muy interesante recalcar que Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Dios es la causa primera. Jesús es el guía, es el modelo que nosotros tenemos para alcanzar la perfección relativa. Sí, es muy importante lo que acabas de decir, y que eso nos lleva a toda una ética de vida, al seguir a Jesús, a ese Jesús que ya el espírita no lo ve crucificado, sino que es un Jesús que enseña, que guía, que ama, que acompaña a la humanidad. Y esto nos genera toda una praxis, una práctica completamente diferente en nuestras existencias. También los espíritas, como toda cultura, tenemos unas prácticas como espíritus encarnados que somos. Esas prácticas, ¿cuáles son? ¿De qué se tratan? Bueno, son varias, y algunas son prácticas que las desarrollamos o las utilizamos dentro de las instituciones espíritas, y otras afuera. Podemos hablar de los pases, hablar de la importancia de la oración, podemos hablar de las vibraciones, tratamientos a distancia, la práctica del Evangelio en el hogar, una actividad dulce o que une a la familia. Bueno, hay varias así, ¿no, Víctor? Sí, estudio. podrías de pronto ampliar un poquito más, porque muchas personas escuchan por primera vez la palabra pases. ¿A qué se refiere? Sí. Bueno, los pases es una transmisión de energía que se realiza por lo general en la institución espírita, y que significa la transmisión de energía de energía magnética de parte de la persona que está al frente de un paciente, podemos llamarlo así, pero que está de manera mixta con las energías que espíritus buenos, espíritus elevados que están en las instituciones espíritas, que conocen las necesidades de todos nosotros pacientes, transmiten a través de los fluidos que los encarnados podemos entregar, porque necesitamos estas energías, que la energía al final es una forma de materia, y que la recibimos cuando somos pacientes y nos calma, ayuda a la mejoría de algunas situaciones físicas. Es una terapia adicional, permanente y valiosísima para todos nosotros, ¿no? Que en la situación en la que estemos, las necesidades que tengamos, que tenemos muchas, nos ayuda, nos calma, puede ayudar en procesos físicos, emocionales, etc., ¿no? Sí, los espíritas también oramos a Dios. Los espíritas desarrollamos nuestras facultades mediúnicas, que es esa posibilidad de entrar en relación con los espíritus desencarnados, y a través de ellos recibir comunicaciones para el consuelo, para la ayuda de los demás. Eso nos diferencia de otras prácticas de la mediunidad que se da fuera de las casas espíritas, que es inherente al mismo ser humano. Muchas personas practican la mediunidad, sí, esta facultad, fuera de la casa espírita, y cobran por ello. Así es. ¿Sí? Nosotros pensamos que lo que hemos recibido gratuitamente debemos darlo gratuitamente, y que toda la cultura espírita se basa en el estudio. ¿Sí?
es importante el estudio para nosotros los espíritas para adquirir esa verdadera cultura, para adquirir todas estas informaciones para nuestra transformación moral. Hay muchos otros temas que nos quedarían pendientes, como el tema del periespíritu, de la desencarnación. La doctrina espírita es muy amplia, ¿verdad? Las palabras son palabras muy puntuales, ¿no? Desencarnación, que muchas personas llaman muerte, pero los espíritas consideramos que la muerte como tal no existe. Entonces la desencarnación es el dejar el cuerpo físico solamente, partir a otra, en un momento a otra llamada dimensión, pero no es la muerte en sí, porque la muerte no existe. ¿Sí? Son todos términos acuñados por el maestro Allan Kardec y que dan cuenta de la riqueza que tiene la doctrina espírita. Por eso aquel que se dice verdadero espírita debe estudiar la doctrina espírita y también debe propender por su transformación moral. En esa transformación moral estamos todos comprometidos. En este espacio de Luces para el Alma, cada domingo traemos todas estas verdades, las exponemos con el fin de que todas aquellas personas que nos escuchen a través de la realidad virtual puedan estudiar, acceder a todas estas informaciones. Por eso los invitamos a que sigan sintonizándose con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Ceja Cartagena y marcar la campanita, suscribirse, con el fin de que lleguen todas estas informaciones a su hogar. Les agradecemos mucho la oportunidad que nos dieron en el día de hoy para llegar a todos ustedes y los esperamos nuevamente con muchas más informaciones en nuestro programa Luces para el Alma. Muchas gracias, Rosana, por este día. Gracias, Víctor, y que Dios nos ilumine y nos bendiga a todos. Hasta pronto.